Bueno, muy buenos días, casi tardes, para los que todavía quedan en el auditorio. Mi propósito del día de hoy no es convencerlos de que este trabajo es la gran solución a los problemas del mundo. El trabajo que voy a presentar hoy es mi tesis doctoral, una tesis que tomó 5 o 6 años en hacerse, entonces en 25 minutos es un poco corto el tiempo para lograr transmitir todo lo que hice y cómo lo hice. Pero quiero darles una idea muy general y contarles cuál fue la lógica con la que trabajé. Antes de empezar, quiero aclarar que soy economista y cuando los economistas pensamos en los problemas, siempre tratamos de identificar cuáles son las variables clave y cuáles son nuestros grupos de interés. Entonces, este es un análisis que tiene datos para Colombia, trata de mostrar una situación de Colombia de 2000 a 2006, más adelante voy a explicar por qué ese periodo de estudio. Y fundamentalmente cuando uno piensa en mercado de trabajo desde la economía, piensa en oferta y demanda de trabajo, es decir, en el nivel de empleo y en los salarios, o en el nivel de empleo o en la ausencia de empleo. Y cuando está pensando en desigualdades, pues está comparando personas o está comparando grupos, que pueden ser étnicos, religiosos, hombres y mujeres, etc. Y desde distintas disciplinas usted puede pensar en muchas preguntas relacionadas a esas desigualdades en el mercado de trabajo. Si son deseables esas desigualdades, si uno piensa un poco en el trabajo que acabó de presentar Ana, muchas de las empresas o muchas de las intervenciones sociales están relacionadas con promover igualdad. Luego está implícita la idea de que las desigualdades no son deseables. Si son justificables desde el punto de vista de la eficiencia económica, me aguanto la desigualdad porque es un buen resultado a largo plazo, o si son explicables de alguna forma estas desigualdades. Y para responder cualquiera de estas preguntas, antes uno tiene que evidenciar que esas desigualdades existen. Y ese es justamente el objetivo de mi trabajo. Cuando uno piensa en evidenciar las desigualdades desde la economía, piensa en números. ¿Cómo muestro que esto es importante? Entre más grande sea el número. Y cuando uno piensa en cómo obtener ese número, hay al menos 3 preguntas que le llegan a la cabeza. La primera, ¿cómo se mide el fenómeno que yo quiero analizar? La segunda es si está bien medido. Y lo tercero es si las medidas usadas me dan toda la información que yo quiero con respecto a un fenómeno particular. Entonces, ¿por qué se hizo este trabajo de grado? Si sigo al subdirector de Colciencias que vino esta mañana, básicamente porque es un tema de mi interés. Pero tenía que decantarlo. Y decantarlo implicó pensar en desigualdades muy particulares para estas variables clave del mercado de trabajo. En términos de salarios, me interesaban las razones por las cuales habían diferencias salariales entre grupos en el mercado de trabajo, grupos que aparentemente pueden o tienen la capacidad de hacer las mismas actividades. Y por otro lado, la polarización de ingresos. Se habla de que América Latina tiene las poblaciones con mayor desigualdad del ingreso del planeta. Y sin embargo, no se habla de polarización. Polarización entendida como que existen grupos muy parecidos entre ellos, pero muy diferentes entre sí. Y por otro lado, en el empleo me interesaba una desigualdad que es la segregación ocupacional. No es una palabra muy común, para quienes nunca la han oído, la segregación ocupacional es la tendencia de ciertos grupos de personas a estar empleados en actividades diferentes. Y cuando pensé en grupos, de todos los que yo podía escoger, el que más me interesó fue diferencias entre hombres y mujeres. No porque yo sea feminista, sino porque hay mucha evidencia con respecto al tema, pero la evidencia deja más preguntas que respuestas. Entonces, aparte de mi interés personal, uno puede pensar que este tema es importante por muchas razones.
En términos de las diferencias salariales, quizás lo más importante es entender que los indicadores que se utilicen para mostrar su existencia se suelen atribuir a discriminación sin necesariamente serlo. No digo que la discriminación salarial no exista, sino que no está correctamente medida. Y ese es uno de los temas que trata de atacar la tesis. Por otro lado, la evidencia de polarización de ingresos se considera importante en la medida en que entre más distantes sean esos grupos homogéneos, más posibilidad de tensiones y de conflictos potenciales hay a futuro. Y de esto en Colombia no se ha dicho nada. Y la alta segregación ocupacional puede ser un síntoma también de la diferencia de oportunidades que hay para los grupos en el acceso al empleo. Entonces, ¿por qué el periodo de tiempo analizado? En Colombia contamos con una información estadística sobre el mercado de trabajo bastante rica, que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares, que se ha venido transformando con el paso del tiempo en la gran encuesta integrada de hogares que elabora el DANE desde 1976. Pero esta encuesta tiene unos problemas de compatibilidad metodológica que hace que ciertas cifras no sean comparables. Entonces, lo que busqué fue la información continua más reciente que pudiera ser comparable entre sí. Y esta información es de corte transversal, es decir, hoy llegan a su casa, tocan a su puerta y le preguntan por sus condiciones de trabajo, pero no siguen su evolución a lo largo del tiempo. Y para mostrarles un poco cuál es el problema de la medición de las diferencias, de estas desigualdades, y voy a empezar por las diferencias salariales, les traigo el siguiente gráfico. Esta curvita que ustedes tienen aquí muestra la evolución del diferencial salario promedio hora entre hombres y mujeres. ¿Cómo se interpreta ese dato? Ese 13.7% que ustedes ven en el año 2000 significa que bajo esta metodología, si todos los hombres y todas las mujeres estuvieran metidos en la misma bolsa, en promedio un hombre gana 13.7% más que una mujer. Y la situación en 2006 no era muy diferente. Tiene bastantes fluctuaciones. Primera pregunta, ¿a qué se deben esas fluctuaciones? Y segundo, ¿por qué no se reduce esa diferencia sustancialmente en el tiempo? Pero, y aunque ese es el caballito de batalla de muchas denuncias sobre desigualdades salariales, no todo ese 13% es consecuencia de discriminación. Esa cifra promedio está ocultando muchas cosas. Primero, que las personas sobre las cuales yo estoy midiendo esos salarios pueden tener distintas habilidades, distintos años de educación y distintos años de experiencia. La gráfica anterior no lo muestra, pero generalmente las estadísticas de género sí evidencian diferencias en horas trabajadas entre hombres y mujeres. La famosa doble jornada a la que se enfrentan las mujeres entre la atención a los hijos y el trabajo de oficina. Diferencias en las características de los trabajos. Me remito al Discovery Channel. Si ustedes lo han visto, hay un señor que hace un programa en el que se mete en las alcantarillas y muestra lo desagradables que son los trabajos y por eso le pagan un montón de plata. Pero el que sí se mete en la alcantarilla puede que no perciba lo mismo. Y finalmente algo que un economista llamado Gary Becker ha llamado el gusto por la discriminación. Y él lo entiende de esta manera. Puede que a usted no le guste trabajar con ciertos colectivos. A los hombres no les guste trabajar con las mujeres, a los negros no les guste trabajar con los blancos, o a los católicos no les guste trabajar con los judíos. Con todas las implicaciones que una afirmación como la que acabo de hacer puede tener detrás. Ese es un gusto que puede transformarse en que las firmas deseen contratar solo un tipo de trabajadores, así ambos estén capacitados para hacer lo mismo. Ese gusto por la discriminación puede ser entre los empleados, como lo acabo de explicar